Tema: Vitalismo. Friedrich Nietzsche. Autores: Yandre Aldaz, Sheila Gutiérrez, Helen Mera, Matius Ramírez, Luis Mario Ganchoso. El vitalismo es una teoría protocientífica según la cual los organismos vivos se caracterizan por poseer una fuerza o impulso vital que los diferencia de forma fundamental de las cosas inanimadas y no está sujeta a las leyes fisicoquímicas generales. Uno de los personajes más importantes y relevantes de esta doctrina filosófica fue el filósofo Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en Rotterdam, un pequeño pueblo de Sajonia-Anhalt, cerca de Leipzig. Su nombre proviene del rey Federico Guillermo IV de Prusia, en cuyo 49º cumpleaños nació. Sus padres fueron Karl Ludwig Nietzsche, pastor luterano y preceptor privado en el ducado alemán de Sajonia-Altenburgo, en Turingia, y Francisca Welle. En 1854 comenzó a asistir al Don Gymnasium en Naumburgo y después de la muerte de su abuela en 1856, la familia pudo permitirse tener casa propia. Ese año escribe su primer tratado filosófico titulado Sobre el origen del mal, habiendo demostrado ya entonces un talento especial para la música y el lenguaje. Fue admitido en la reconocida Schulforta, donde continuó sus estudios de 1858 hasta 1864. También encontró tiempo para la escritura de poemas y composiciones musicales. En Schulforta, Nietzsche recibió una importante educación literaria, en especial en el estudio de los clásicos griegos y romanos. Después de su graduación en 1864, Nietzsche comenzó sus estudios en teología y filología clásica en la Universidad de Bonn. Por un breve periodo fue miembro de la Burschenschaft Franconia junto a Deussen. Para disgusto de su madre, abandonó sus estudios de teología tras un semestre y comenzó los de filología con el profesor Friedrich Wendrich. Los primeros escritos sobre filología de Nietzsche serían publicados un poco más tarde. En 1865 se familiarizó con la obra de Arthur Schopenhauer. Al año siguiente leyó Historia del materialismo de Friedrich Albert Lenz. Ambas experiencias le resultaron muy estimulantes desde el punto de vista filosófico y, en consecuencia, comenzó a adentrarse en esta disciplina, superando su interés por la filología. En 1867 realizó un año de servicio militar voluntario con la División de Artillería Prusiana de Naumburgo. En marzo de 1868 sufrió un accidente ecuestre que lo incluyó del servicio militar y le permitió volver a Gracias a dedicarse al Rich, estudio. Nietzsche recibió una oferta extraordinaria de la Universidad de Basilea para ejercer como profesor de filología clásica antes de licenciarse. En 1869 la Universidad de Leipzig le concedió el doctorado sin examen ni disertación, en mérito a la calidad de sus investigaciones. Inmediatamente la Universidad de Basilea lo nombró profesor de filología clásica y al año siguiente fue ascendido a profesor honorario. En 1872, Nietzsche publicó su primer libro, El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. Sin embargo, él trabajó, en el cual siguió un preciso método filológico para estructurar toda su especulación filosófica, radicalmente novedosa. No fue bien recibido entre sus colegas filólogos, incluido su profesor Rich. En 1879, después de un declive de salud, se vio forzado a abandonar su puesto como profesor. Desde su juventud, Nietzsche había padecido frecuentes momentos de debilidad generalizada, con épocas de carencia visual que rozaba la ceguera, fuertes migrañas y violentos ataques estomacales. Estas condiciones persistentes se agravaron quizá con su accidente a caballo en 1868 y las enfermedades de 1870 y continuaron afectándole durante sus años en Basilea.
forzándolo a tomar vacaciones cada vez más largas, hasta que fue prácticamente imposible retomar el trabajo. Conducido por su enfermedad a encontrar climas más templados, Nietzsche viajó frecuentemente y vivió hasta 1889 como un autor independiente en diferentes ciudades. Vivía de su pensión de profesor retirado de la Universidad de Basilea, pero también recibía ayuda de sus amigos. Nietzsche se encontraba en el principio de su mayor periodo productivo, a partir de Humano, demasiado humano, en 1878. Nietzsche publicaría un libro o su mayor parte por año hasta 1888, su último año de escritura, durante el cual completó 5. En 1879, Nietzsche publicó Opiniones y máximas mezcladas, lo que sugirió el aforismo de Humano, demasiado humano. En 1881, Nietzsche publicó Aurora, Reflexiones sobre los prejuicios morales, y en 1882 la primera parte de La Gaya Ciencia. El proceso de aparición de nuevos síntomas de su enfermedad, aislado tras las discusiones con su hermana y madre y acosado por pensamientos suicidas, se marchó a Rapallo, donde en solo 10 días, anticipados por 18 meses de incubación, escribió la primera parte de Así habló Zaratustra. Ahora, bajo la impronta personalísima de Zaratustra sobre sus obras posteriores, su escritura resultó todavía más intempestiva y se lo leyó poco, solo en la medida en que pareciera adecuarse a las convenciones morales o intelectuales del momento. Nietzsche reconoció la situación y se obstinó en su soledad, las 7 soledades, incluso aunque a veces pareciera no resignarse a ella. Abandonó su plan a medio plazo de convertirse en un poeta público y reconocido, y siguió padeciendo los problemas consabidos con sus libros. Estos eran tan buenos como pocos vendidos. En 1885 editó únicamente 40 copias de la cuarta parte de Así habló Zaratustra, y solo una pequeña parte fue distribuida entre sus amigos más allegados. En 1886, editó Más allá del bien y del mal. Con este libro y con la aparición entre 1886 y 1887 de segundas ediciones de su trabajo temprano, El nacimiento de la tragedia, Humano, demasiado humano y La Gaya Ciencia, vio completado su trabajo y se esperanzó con que una oleada de lectores apreciara sus escritos. De hecho, el interés por Nietzsche aumentó en esta época, aunque esto fue apenas percibido por él. Nietzsche continuaba teniendo ataques frecuentes de enfermedad, lo que le imposibilitó para el trabajo continuo. En 1887, Nietzsche rápidamente escribió sus polémicas ideologías de la moral. También intercambiaba correspondencia con Hippolyte Taine y después también con George Braine, quien comienza en 1888 desarrolló en Copenhague la primera lectura pública de la obra filosófica de Nietzsche y su estudio. En el mismo año, Nietzsche escribió 5 libros basados en sus voluminosas notas, fruto del largo trabajo continuado, que en un principio pensaba reunir bajo el título de La voluntad del poder. Su salud pareció mejorar y aquel verano tuvo de buen humor, pero hacia finales de 1888, sus escritos y cartas empezaron a revelar una sobreestimación patológica de su estatus y destino. Hay que tener en cuenta que en 1867 Nietzsche fue tratado por una infección sifilítica que finalmente desembocó en la crisis mental de enero de 1889, fin efectivo de la vida de Nietzsche, aunque viviría en silencio y perdido en sí mismo hasta en 1900. La filisis era una enfermedad mortal y estigmatizante, y cuando leemos a Nietzsche, especialmente su obra tardía, como SS Homo o el Anticristo, deberíamos tener bien presente el hecho de su enfermedad. De octubre a noviembre de 1988, Nietzsche trabaja en una obra SS Homo, como se llega a ser lo que es, que no verá la luz hasta el 1908, en una versión en la que el capítulo ¿Por qué soy tan sobrio? No parece siendo sustituido por otro capítulo escrito anteriormente que el propio autor descartó. El 3 de enero de 1889, Nietzsche sufrió un colapso mental. Ese día fue detenido tras el parecer haber
provocado algún tipo de desorden público por las calles de Turín. Lo que pasó exactamente es desconocido. La versión más extendida de lo sucedido dice que Nick Jackson caminaba por la pista Carlos Alberto cuando un repentino alboroto que causó un cochero a castigar a su caballo llamó su atención. Nick Jackson corrió hacia él y le lanzó sus brazos, rodeándolo el cuello del caballo para protegerlo. Desvaneciéndose, acto se guió contra el suelo. En los días siguientes escribió breves cartas para algunos amigos, incluidos Cosima Wagner y Jacob Bruck-Eger, en la que mostraba signos de demencia y galonia. Nick Jackson estaba extrañamente sumergido en la locura y su madre Frank Nixon ha decidido llevarlo a una clínica en Jena bajo la dirección de Otto Wiener desde noviembre de 1889 a febrero de 1890. Julius Lange intentó curar a Nick Jackson, sentenciado que los métodos del doctor eran infieles para curar su enfermedad. Lang asumió más y más control sobre Nick Jackson en marzo de 1890. Francia sacó a Nick Jackson de la clínica y en mayo de 1890 lo llevó a su casa en Naumburgo. El 25 de agosto de 1900, Nick Jackson murió después de contraer neumonía por deseo de Elizabeth. Fue inhumado junto a su padre en la iglesia de Rocker. La causa del hundimiento de Nick Jackson ha sido un tema de especulación y origen incierto. Un frecuente y temprano diagnóstico era una infección de Shell. Sin embargo, algunos de los síntomas de Nick Jackson eran inconscientes. Cita requerida. Otro día diagnóstico posible en un menisco derecho recvital, un tipo de tumor ¿Qué cerebral. pensamiento y qué ideas se pueden ver en la vida actual? Friedrich Nietzsche afirma que cada ser humano tiene la posibilidad, si así lo decide y trabaja duro por ello, de superar la heteronomía e inmadurez para caminar hacia una autonomía ética. En la vida actual lo aplicamos en nuestro diario vivir. Luchamos por ser mejor cada día. En este caso, de superarnos a nosotros mismos en nuestros estudios, para así lograr ser profesionales de bien con